Ok, Shavuot Tov a todos nuestros amados, todos los que nos siguen por medio de la red de Facebook, um, YouTube. Saludamos pues a todos nuestros amados que nos siguen alrededor de todo el mundo y los líderes, tanto en Caracas, Roe César, Brasil, Rabino Ícaro, y Roe César y esposa, Rabino Ícaro, Florida, Roe Regis y esposa, Oriente de Venezuela, Roe David González y esposa, Perú, Roe Oscar Ceballo y esposa, y Caracas, Roe Juan Carlos y esposa. Así que todos nuestros queridos amigos, hermanos que nos siguen, pues reciben un gran abrazo fraternal a la distancia. Okay, les amamos mucho y les recordamos a todos, sin excepción, les recordamos con mucho cariño. Yo quisiera tocar hoy un punto que a la verdad es un punto que tiene que ver con la posición, ¿verdad?, de creyentes y la realidad que se está viviendo. Y cuando hablo de la realidad que se está viviendo, estoy hablando de lo que es la apostasía, estoy hablando de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estoy hablando de esos puntos doctrinales que te pueden llevar a la vida eterna o pueden hacer que pierdas la vida eterna. Entonces, fíjense. El libro de Judas, el verso 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Yeshua HaMashiach. Y dice que decían: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Es decir, estos andan de acuerdo a su concupiscencia. Cuando el que habla de malvados deseos es el Yetzer Hará, su tendencia al mal. O sea, van a andar de acuerdo a su mala tendencia, a su Yetzer Hará y su concupiscencia. No van a andar de acuerdo al Espíritu. Y sigue diciendo: estos son los que causan divisiones. ¿Ok? Los sensuales, aquí en sensuales es naturales, es decir, los carnales, que no tienen el Espíritu. Por eso son sensuales o carnales, porque no tienen el Espíritu. Y cuando tú tienes el Espíritu, precisamente el Espíritu hace que la carne entonces esté sujeta al Espíritu, y es el Espíritu entonces quien gobierna. Primera de Juan, capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach el justo. Y el verso 4 dice: amados, el capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y ese es el punto. O sea, a quién tú oyes, de quién tú comes y qué tú crees. Entonces tú dices: no, pero lo único malo de esta persona es que él no cree en la divinidad de Yeshua, pero tiene muy buena enseñanza, yo me nutro de él y caramba. Bueno, déjame decirte que tú estás comiendo y estás bebiendo de un espíritu que está equivocado, que delante del Señor no pasa, ¿entiendes? Entonces a veces nosotros tenemos que tener cuidado de lo que nosotros oímos, de lo que nosotros comemos, porque eso es igual que tú comas la comida física, pues. Si tú comes algo que no está bien, te va a hacer daño. No, yo le agarro, yo como un poquitico de aquí nada más. No, si está mal, está mal. Si toda la olla está podrida, si agarras un poquitico de aquí, de la esquinita, está mal. Entonces sigue diciendo: conocer el Espíritu. Todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne es de Adonai. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Adonai, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, a veces
cuando uno lee que dice, y este es el espíritu del anticristo, uno cree que es que, uy, sí, el anticristo, el 666, el hombre de perdición que se va a sentar allá en el trono, allá en Jerusalén, y las naciones, y esto, y la broma, Pero aquí está hablando del espíritu anti-Yeshua, anti-Mesías. Él es de ese espíritu que está opuesto al espíritu del Señor y en consecuencia habla en contra de lo que el espíritu del Señor reveló a los que escribieron esta santa palabra. Por eso es que aquí habla que debemos conocer el espíritu. ¿Entiendes? Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua, es decir, toda enseñanza, es decir, toda escritura, todo aquel que enseñe algo opuesto a lo que el espíritu enseñó a los profetas, enseñó a los apóstoles y a los que escribieron este santo libro, si está en contra, entonces tiene el espíritu del anticristo. No hace falta el 666. Por eso es que dice que están entre nosotros. Y por eso Judas dice, ellos dividen. Ahora, con respecto a esto, para ubicarlo, yo quiero que usted oiga, porque si lo dice Drey, entonces no es que Drey es muy exagerado, ¿vale? No, tú sabes que él tiene una tendencia un poquito, tú sabes. Él no es muy judío, judío. Porque tú crees que ser judío es negar la divinidad de Yeshua. Entonces tú estás en un tremendo error y en algo sumamente ilógico, porque quien te hace a ti parte de Israel por fe es Yeshua. Entonces, como tú niegas a Yeshua, Yeshua no te hace parte de Israel, pero el pueblo tampoco. Porque el pueblo te va a decir, estudiese las leyes de Noah, mi hijo. Ustedes ven Noah, ¿entiendes? Porque no tienen la revelación que el Señor le dio a Abraham, que en ti serían benditas toda la familia de tierra. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. Pero es que tú has rechazado a Yeshua. También lo que dice el rabino Tinge, para nosotros entender, 1 Juan capítulo 4. Él dice, con respecto a esto, dice, obviamente no puede encajar con el criterio de Juan como reconocer a un falso maestro, porque a menos que el maestro confiese voluntariamente que Yeshua es el Mesías. O sea, tú confiesas que Yeshua es el Mesías. No. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes, él sabe hebreo, sabe arameo, sabe griego, sabe yiddish, sabe tanto. Lo único es que no cree en Yeshua, pues, como Mesías. ¿Te parece poco eso? Pero pareciera que las cosas se van como suavizando en el tiempo. Entonces tenemos un poco de anticristo, antimesías, anti-Yeshua hablando por las redes y la gente de lo más tranquilo oyéndolo. Pero entonces los que dicen la verdad, es que ese es muy evangélico, yo quiero judaísmo. Y yo te digo, ¿para ti qué es judaísmo? O sea, para ti, ¿qué representan los dichos y los mandamientos que nos dejó Yeshua? ¿Para ti qué es eso? Cuando Yeshua dijo, recibiréis poder, ¿para ti qué significa eso? Cuando Yeshua dijo, os doy poder y autoridad, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Porque ahora tú, entonces, dice que nosotros creemos que en el nombre de Yeshua echamos fuera demonios, en el nombre de Yeshua se sanan los enfermos, el cáncer. Yo he visto cáncer sanado delante de mis ojos. Yo he visto gente que habían sido perturbadas por enfermedades espirituales, en el nombre de Yeshua han sido sanas. Yo he visto tantas cosas delante de mí, pero tú le dices esto, entonces algunos, sí, se te queda viendo así como que, no, de verdad, echan fuera demonios, sí, se sanan, es milagro, sí. Entonces yo te digo, ¿para ti qué es judaísmo? ¿Para ti qué es judaísmo? Para ti, ¿quién es Yeshua? ¿O es que a ti se te olvidó que un judío llamado Yeshua le dijo a otro judío, váyanse al aposento alto porque en Shavuot les tengo un regalito? Muchos dicen que habían más de 500 y fueron hasta que duraron quedaron 120 judíos porque era una fiesta que tenían que subir a Jerusalén. Pesach, Shavuot y Sukkot, y estaban celebrando Shavuot, Pentecostés,
y estaban allí todos representados y vino el Espíritu Santo. Pues bueno, nosotros hablamos en lengua. Hablan en lengua. Oh, ellos son judíos mesiánicos, pero hablan en lengua. Lo que pasa es que ustedes tienen una tendencia cristiana, evangelicoide. No. Eso está en la Torá, papi. Por eso te digo, para ti, ¿qué son los mandamientos de Yeshua? Cuando Él dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Para ti, ¿qué significa eso hoy? Cuando dice, hablarán nuevas lenguas, para ti, ¿qué significa eso? Para ti, ¿qué significa hablarán otras lenguas, nuevas lenguas? Si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Para ti, ¿qué significa todo esto? No, es que lo que pasa es que queremos judaísmo. ¿Pero qué es esto? Lo está diciendo el león de la tribu de Judá, el representante de Judá, el que venció la muerte y resucitó el tercer día. Te está diciendo esto, sale de su boca. Pero a veces preferimos entonces oír a los anticristos y antimesías en las redes y no oír que te hablen estas palabras, porque para ti esto no es judaísmo, para ti es evangeliquismo o cualquier cosa, porque no sé quién te... Bueno, eso es un espíritu de error que tú tienes, pensando que judaísmo es aquello que niega a Yeshua su divinidad, el poder y su gloria. Y yo te voy a decir algo, porque tengo que decírtelo: el que blasfema contra el espíritu no tiene perdón del Señor, y muchos están blasfemando contra el espíritu y no van a tener perdón ni a Shaf ni Jajarka, ni ahora ni después, ni ahora ni en el Olam Jabá. Y lo dijo Yeshua. Entonces estamos viviendo como en una mentira, porque creemos que ser judío es negar a Yeshua, negar su poder, negar el espíritu, negar su gracia, su misericordia, y nos llenamos de religiosidad. Entonces, Él dice, tiene que confesar que Yeshua es el Mesías, voluntariamente, que ha venido en carne. Si hace eso, entonces ese maestro está alineado al Espíritu. Entonces tú no me puedes venir a hablar del Espíritu si tú no estás alineado al Espíritu. O sea, tú no me puedes dar lo que tú no portas. Porque para tú darme una palabra que conforte mi espíritu, para tú darme una palabra que transforme mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis problemas, mis conflictos en la familia, en el mundo, en la calle, en la casa, en el matrimonio, que quita una palabra que pueda ayudarme a quitar mis vicios, mis malas costumbres. Entonces tú tienes que estar en el espíritu. Pero si tú no estás en el espíritu, sino que estás en simplemente, no sé, en un espíritu de mentira, o sea, ¿cómo vas a darme tu vida si tú estás negando al que da la vida? Entonces él sigue diciendo, si no hay una confesión abierta y sincera de Yeshua como el verdadero Mesías, ese es el punto. La enseñanza de esa persona no se debe recibir. Tin Hek, porque si lo dice Drey es un exagerado, pero lo está diciendo Tin Hek. Lo mismo que diría yo también, porque es lo lógico lo que me dice la palabra. Un erudito, y yo no sé qué cuántos libros, graduado summa cum laude, una persona, un genio en la palabra, con una revelación del Espíritu demasiado. Tin Hek, en su libro, Epístola de Yohanan 1, 2 y 3, página 205. ¿Y qué más dice él? Esto significa, por supuesto, esto no significa que tal maestro que haya negado a Yeshua no tenga la oportunidad de después venir a Yeshua, como pasó con Rab Shaul, ¿verdad? Y sigue diciendo, en la historia, o mejor dicho, sigo leyendo esto, cualquiera que niegue que Yeshua es el Mesías prometido, o que afirme que Él no es divino. No. Es que María y José tuvieron relaciones sexuales y nació. Oh, ¿verdad
chico, Edrey nunca me había dicho eso. ¡Wow! ¿Verdad? Yo cuando me acosté con mi mujer nació Pedro, y nació Juan, y nació... ¿Verdad? Nunca Edrey me había dicho estas cosas. O sea, aquí la palabra dice, todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne. Todo espíritu que no confiesa que la divinidad se vistió de carne. Entonces, vuelvo y repito, cualquiera que niegue que Yeshua es el Mesías prometido, o que afirme que Él no es divino, o que no tomó carne humana, la enseñanza de tal persona está alineada con el espíritu del antimesías. La enseñanza de esa persona que está negando la divinidad de Yeshua está alineada al espíritu del anticristo, del antimesías. Y sigue diciendo, porque la aclara, este es el espíritu del antimesías, del cual habéis oído que viene y ya está en el mundo y está entre nosotros. Por eso es que Judas dice, hablan de acuerdo a su concupiscencia. Juan ya nos ha alertado de esta realidad en el capítulo 2, verso 18, pero aquí la repite para que prestemos especial atención. Esta realidad no es algo que venga en el futuro, porque hoy lo estamos viendo en las redes sociales. Aunque el espíritu de antimesías puede volverse más prominente y con mayor antagonismo al final de los tiempos, sino que es algo que existe ahora en nuestro mundo. Juan nos advierte para que seamos diligentes, vigilantes, para mantenernos firmes en la verdad que está en Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya. Bendito sea su nombre y sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces muchos judíos mesiánicos compartiendo con judíos que niegan la divinidad. Yo digo, esto es tremendo. Comiéndose un postre o una comida que está completamente adulterada. Porque es que ellos quieren aprender. ¿Qué te puedo decir? Eso quiere decir que lo que está en la escritura, no, con eso no aprendes. Las manifestaciones de poder, no, con eso no, o sea, eso para ti eso no existe. O sea, para ti entonces, ¿qué es judaísmo? ¿Qué es judaísmo? Y eso sin contarte las locuras de la tradición. Porque esto es lo que tú ves, tú sabes, en lo que un día fueron creyentes, pero ahora tienen una gran revelación de que María se acostó con José. Pero si me pongo a hablar de la historia del pasado en el pueblo judío, bueno, ya sabemos. Los cuentos que echan, que María se acostó con Pandera, y nació Yeshua y toda la loquera, que fue para Egipto y practicó la magia, después se vino de vuelta a Jerusalén y empezó a hacer magia y todas estas cosas. Entonces el pueblo, caramba, estuvo, los sabios, porque esa es la cosa, los sabios tuvieron que ponerle un parado a Yeshua porque estaba haciendo magia. Entonces el nivel de estrabismo es tal que entonces a los malos le dicen bueno y a los buenos le dicen malo. Entonces lo que tú debes de tomar, lo que tú debes de comer, lo que tú debes de honrar, lo que tú debes respetar, lo que tú debes admirar, entonces no lo admira, pero entonces admira a aquellos que precisamente están negando a nuestro Mesías y come de ellos. Por eso es que a veces hay tanta broma rara. No, el único problemita es que él no cree. Bueno, yo le invité a la casa, tú sabes, para que él hablara algo, tú sabes, nos ministrara un poquito, pero el único problemita es, mira, tú estuvieras en el tiempo de Yeshua, no tienes participación. No tienes participación. Esto es lo que está diciendo nuestro erudito, nuestro hermano, nuestro rabino Tim Heck. No tiene el Espíritu del Señor, por tanto no debe ser recibida su enseñanza. ¿Por qué? Porque no ha confesado que Yeshua es el Hijo de Dios, divino, santo, puro y que viene por segunda vez. Entonces, ¿qué estás comiendo? Esta misma situación, yo no sé, hasta que estoy en la introducción y ya se me fue, es lo que Yeshua nos está enseñando en el libro de Mateos. Matitiahu.
capítulo 12. Dice lo que dice. Porque es la situación que hoy estamos viendo. Ahora, usted dirá, bueno, mira, en el caso de los judíos, pues, caramba, se les hizo difícil. La palabra dice que para ellos es tropiezo, para los gentiles es locura. Pero el hecho de que un poco de personas que fueron creyentes y que un día confesaron que Yeshua era el Mesías divino, ahora estén haciendo todo lo contrario, bueno, eso quiere decir que están blasfemando. Hay apostasía. Eso no es blasfemia. Yo te voy a mostrar por la palabra que sí es blasfemia. Y vamos entonces al libro de Mateo capítulo 12. Y ahí hay un relato bien interesante con Yeshua y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fíjate que Juan habla de espíritu, conocer el espíritu, y estamos en el verdadero, el espíritu de verdad. Habla, el libro de Judas también habla del espíritu. Y siempre, para ir a la verdad, va a ser necesaria la intervención del espíritu. El problema es que tú quieres ser filosófico. Y a ti cuando te hablan del espíritu, tú crees que es una locura, que es un desorden, una cosa. Hermano, por favor, entiende, ¿vale? Lo que te dijo tu Mesías Yeshua, si es que lo amas, si es que le adoras, si es que sigue sus mandamientos, ¿vale? No se quieren ponerse filosófico y la broma y esto. Háblame, pero por el espíritu. O es que estos sabios que yo leo mesiánicos, ellos no saben nada. O es que Asherin Traere no sabe nada. O es que Ron Cantor no sabe nada. O es que Tim Hegg no sabe nada. O es que Demi Esther no sabe nada. Ellos no saben nada. Es que Joseph Shulam no sabe nada. Michael Brown no sabe nada. Ninguno de ellos sabe nada. Lo que saben son los del otro lado, los que niegan a Yeshua. Eso sí saben. Es un espíritu de mentira y de engaño. Entonces, Mateo capítulo 12. Verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónica y decía: ¿será este el hijo de David? Es decir, ¿será este el Mesías? Porque con las señales que hizo está demostrando que es el Mesías. Porque había ciertas señales como esta que solo el Mesías las podía hacer, no otro. Levantar un muerto después de los 3 días. Sanidad a los ciegos, a los mudos, a los sordos. Sanidad a los que tenían lepra. Eso lo podía hacer el Mesías. Otro no lo podía, estaban destinados. Entonces, cuando un hombre como Yeshua hacía estas cosas, por eso es que decían: ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el Mesías que había de venir? Cuando sanó a aquel ciego de nacimiento, decían: ¿no es este el que ha de venir? Y por eso los fariseos entonces buscaron a aquel hombre, lo interrogaron y dijeron: y todo el que siga a Yeshua, vamos a ir a sus casas y lo vamos a expulsar de la sinagoga y tal, y qué sé yo. Que habían señales específicas en él, y estas son una de ellas. Por eso se preguntaban eso. Entonces, ¿sabe qué dicen los fariseos? Mas los fariseos, al oír, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora usted diría: wow, por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Pero qué es esto? Bueno, pero yo me sorprendo tanto a veces cuando veo manifestaciones de poder en un orden, y ese orden es que los frutos del Espíritu también se ven, y la gente no quiere aceptar que hay manifestaciones del poder. Pero mi hermano, el Mesías judío Yeshua lo está haciendo. Los fariseos no entendían, y está diciendo: mira, tú por Satanás, ¿qué hiciste eso? Ahora, eso es lo mismo que dice la cultura o la tradición. Parece que no quiero ni perder el tiempo leyendo, cuando dicen que Yeshua fue para Egipto a aprender magia y después vino a hacer magia aquí en Jerusalén y tuvieron que venir contra él y tal, y qué sé yo. Lo que los fariseos le están diciendo: no, mira, tú como utilizaste un poco la magia, y tú como sabes de estas cosas, por Belcebú lo estás haciendo. Entonces fíjense el nivel de estrabismo que hay muchas veces, que Satanás. Entonces a lo de Satanás le dicen que es Dios, y a lo de Dios le dicen que es Satanás. O sea, y sigue diciendo: sabiendo de su pensamiento, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad
o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Quiero aclarar rápido esto. Cuando él está diciendo esto, que Satanás no puede echar fuera los demonios, es porque en el mundo espiritual que está la realidad, eso no puede suceder. Ahora, cuando él dice, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Es bien sabido en los libros antiguos, en la historia, que en el pueblo de Israel, en el judaísmo, se hacían exorcismos. Pero el punto es, ¿por quién lo haces? ¿En el nombre de Jesús y por el Espíritu del Señor? ¿O porque tú crees que tienes una gracia y un poder especial para hacer eso? Escúcheme, en el mundo espiritual hay dos vertientes. O es Dios o es el diablo. O es bueno o es malo. O es ángel o es demonio, o es Yeshua o es Satanás. Ahí no es que yo tengo algo especial, que el Señor me... No. Tú confiesas que Yeshua es el Señor. Ahora, cuando yo estoy delante de cualquier situación, para saber si están en la verdad o están en la... tienen que confesar a Yeshua y tienen que darle la gloria a Yeshua. ¿Entiendes? Si es que no, que tú sabes, que yo siempre sueño, que un angelito me saca de la cama y me pone a volar y veo aquí, veo allá... se está glorificando el nombre del Señor. Bueno, no quiero hablar más de esto, pero cuando él dice, entonces sus hijos, ¿por quién los sacan? Si yo los saco por Satanás, por Belcebú, ¿por quién los sacan sus hijos? Ahí le está diciendo, ¿por quién los sacan? Sus discípulos. Porque ellos como fariseos tenían discípulos que también hacían exorcismo. Entonces es como decirle a ellos, si yo los saco por Belcebú, entonces tus hijos también los sacan por Belcebú. Entonces, que ellos juzguen. Por eso es que dice entonces, que ellos sean los que te juzguen. Pero si por el Espíritu, aquí está la cuestión. Pero si por el Espíritu del Señor echo fuera los demonios, ciertamente el reino, si yo por el Espíritu, escúchenme, sus hijos no lo echaron por el Espíritu, porque nadie puede llamar Yeshua Señor, sino por el Espíritu. Y si ustedes no entienden que yo soy el Mesías, entonces ustedes no tienen el Espíritu. Pero si yo por el Espíritu del Señor echo fuera a los demonios, el Mesías está delante de vosotros. El reino de los cielos ha llegado. Entonces volvemos a algo que se llama el Espíritu. Por eso es que Juan, 1 Juan, dice que debemos conocer los espíritus. Y por eso es que Judas también me habla de espíritu, porque el espíritu es quien te lleva a toda verdad, porque el espíritu es quien te hace ver tu pecado. El espíritu. Entonces el espíritu viene y te muestra la verdad, y ahí entonces tú decides si sí o si no. El espíritu te redarguye de pecado. Vuelvo y repito, nadie puede llamar a Yeshua Señor, a Yeshua Curios, a Yeshua le puede dar el estatus de Adonai, nadie lo puede llamar sino por el Espíritu. Y muchas veces nos empeñamos a no tener revelación, sino a oír lo que los demás dicen, aunque no tengan el Espíritu. Porque están negando la divinidad. Entonces, por lo tanto os digo, verso 31. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el otro. Ay, no, porque tú sabes que María se acostó con José. Yo te puedo demostrar que tú estás blasfemando. ¿Sabes por qué? Porque tú estás contra la obra del Espíritu. ¿O no dice la Escritura que Yeshua fue engendrado por obra y gracia del Espíritu? Pero te cuesta mucho entender que el Espíritu, siendo Dios y todopoderoso, puede engendrar en el vientre de una mujer a un ser, el cual se llamó Yeshua y vino, murió, resucitó y se levantó y está a la diestra del Padre para darle perdón a toda la humanidad. Te cuesta mucho entender eso, porque estás en un espíritu de error. Estás en el espíritu del anticristo, del antimesías. Estás blasfemando.
Entonces, ¿qué es lo que Yeshua le está diciendo acá? Tú te puedes meter, abajo dice, para que usted lo tenga claro. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, una cosa es decir una palabra contra el Hijo del Hombre y otra cosa es decir una palabra contra el Espíritu del Señor. Ahí está. ¿Entiendes? Por ejemplo, Rab Shaul, él dio palabras contra Yeshua. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:13, Pablo dice que él incurrió en blasfemias, ¿verdad? Fue perseguidor y fue injuriador. O sea, blasfemó, perseguidor e injuriador. 1 Timoteo 1:3. O sea, Rab Shaul fue un blasfemo. Los que estaban delante de Yeshua cuando se burlaban y eso y tal y qué sé yo, bueno, ellos estaban en contra del Hijo del Hombre. Rab Shaul estuvo en contra del Hijo del Hombre. Entonces, una cosa es hablar contra la persona de Yeshua y otra cosa es hablar contra el espíritu que está en el Mesías. Y cuando tú hablas contra el espíritu que tiene el Mesías, entonces tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo y no tienes perdón ni ahora ni jamás. Ahora, este perdón es condicional, porque es que el Espíritu es quien te redarguye del pecado. Y si tú no estás aceptando al Espíritu, entonces ¿quién te va a redarguir de pecado? Nadie. No tienes perdón. La única manera es que tú vuelvas al Espíritu y pidas perdón. Y entonces el Espíritu Santo te hace ver la verdad y tú, conectado al Espíritu, confiesas que Yeshua es el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, entonces eres justificado. Y con la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, confiesas para vida eterna. Entonces el punto es Yeshua. Pero Yeshua te invita a caminar en el Espíritu. Te invita a vivir en el Espíritu. Te invita a que toda enseñanza sea por el Espíritu. Y ser por el Espíritu no es que así dice el Señor. Algunos dicen un poco de loquera que no sé dónde la sacan. Que eso ha hecho mucho daño. Porque siempre creen que el Espíritu es una broma, es un desorden, es una cosa. Y yo no estoy en contra de eso. Pero lo que me está diciendo la palabra es que el Espíritu Santo es quien me revela la verdad. Ahora, Yeshua echa fuera el demonio, sana a la persona y le está diciendo, mire, si ustedes hablan contra mí, ustedes van a tener perdón. Pero si ustedes hablan contra el Espíritu, ustedes no van a tener perdón ni hoy ni nunca. Porque eso está blasfemando contra el Espíritu. Ahora, cuando alguien a mí me dice que Yeshua no nació por el Espíritu o por la intervención del Espíritu, sino que nació por la intervención de María y José, está blasfemando el Espíritu, porque le está quitando la obra al Espíritu y se la está dando a dos hombres de carne y hueso que tienen espermatozoides contaminados por el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tendrán vida eterna, ni ahora ni jamás, al menos que se devuelvan de sus malos caminos y vuelvan a Yeshua con un corazón humillado. Entonces, eso es lo que le está diciendo Yeshua a los fariseos. Hey, el asunto no es conmigo, el asunto es con el Espíritu. Porque ese mismo Espíritu que fue por el cual yo fui engendrado y que por él me levanté de entre los muertos, precisamente es el que te redarguye de pecado, porque también es Dios. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es quitarle el crédito al Espíritu Santo y dárselo a otro, es decir, a Satanás. Entonces, en vez de glorificar al Señor porque las señales que Yeshua estaba haciendo allí daban evidencia de que Él era el Mesías, viene el Espíritu, ¡pum!, te pone delante de ti, te muestra a Yeshua y tú todavía dices, no, por Beelzebul echaste fuera. Despreciaste al Espíritu, blasfemaste contra el Espíritu, no tienes perdón ni en esta generación ni en la próxima. Entonces ven lo delicado que es aceptar enseñanzas que no estén alineadas a la palabra.
ven lo delicado que, no, bueno, tú sabes, lo que pasa es que aquí nos reunimos, pero bueno, él no cree en la divinidad, pero tú sabes, una cosita chiquitica. O sea, por favor, no estás viendo lo que dice la palabra. Estas mismas cosas que pasó con los fariseos es lo que nos habla a nosotros el libro de... Bueno, voy a dejar un poco de cosas sin decirla porque no me da tiempo, pero está en el libro de Juan, en primera de Yohanan. En hebreo, bueno, voy a decirle los hebreos rapidito, porque cuando Hebreos dice que tiene la sangre de Yeshua como inmunda, es por eso, porque no creen que él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, si no fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, fue engendrado por hombre. Y si fue engendrado por hombre, entonces tiene sangre que es contaminada, sangre que es impura. Entonces, por eso Hebreos dice que tuvieron la sangre como inmunda. Es inmunda, mi sangre es inmunda, porque tiene una yetzer hará, una tendencia mal. Pero la sangre de Yeshua no. Entonces, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Hermano, participante del Espíritu Santo no es que empieces a... Sí, el Espíritu. No, hermano, o sea, no, esto no quiere decir eso. Esto lo que quiere decir es que un día tú participaste con Él para ver la verdad del Evangelio cuando te fue revelada por el Espíritu. Y sigue diciendo, y asimismo gustaron la buena palabra de Adonai y los poderes del siglo venidero y recayeron. Esos son los apóstatas de hoy, esos son los blasfemos de hoy que tienen el espíritu del anticristo. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Elohim y exponiéndolo a vituperio. Aquí lo que está diciendo es, mira, no puede ser que ustedes tengan renovación, vida eterna, nacimiento de nuevo. No puede ser porque ustedes lo siguen crucificando con sus acciones, porque ustedes no aceptaron el sacrificio una sola vez y por siempre, y con su actitud contra el Mesías lo están sacrificando. Su actitud, los vituperios se están burlando de él. Por eso es que Judas habla de los burladores. Judas habla de los que tienen maestros llenos de concupiscencia, que no tienen el Espíritu. Esta es la palabra que es necesaria en estos tiempos. Entonces yo le decía que el libro de Juan, tengo que irme a Juan, y con esto voy a finalizar. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces dice así, y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, 1 Juan, capítulo 5, verso 14, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no fuera de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Toda injusticia es pecado. Cuando aquí está hablando de pecado de muerte y pecado que no son de muerte, es precisamente eso. ¿Por qué? Porque el libro de los Hebreos me está hablando a mí del sacrificio de Yeshua y de entrar a un nuevo sacerdocio por medio de la fe en Melquisedec, en Yeshua, por fe. Y está hablando en contra de aquellos que siguen teniendo como inmunda la sangre de Yeshua. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte que habla acá? Ese pecado de muerte precisamente es aquel que se opone a que Yeshua es el Hijo de Elohim y que su sangre me limpia de todo pecado. Por eso es que dice, y pido que aquellos que tienen ese pecado que te lleva a la muerte, entre uno de esos pecados está la negación del nacimiento de Yeshua, como otros. Yo no creo en su resurrección, pecado de muerte. Yo no creo que él es pecado de muerte. Yo no creo que el Espíritu fue quien lo concibió, pecado de muerte.
Estás blasfemando contra el Espíritu, porque es la obra del Espíritu quien lo hizo. El Espíritu lo levantó de los muertos. El Espíritu permitió que naciera. Y por eso la palabra nos habla en este respecto del Espíritu. Gálatas 3:1, precisamente hablando del nuevo pacto, del antiguo pacto, me está hablando. Gálatas insensato, comenzaste por el Espíritu y terminas en la carne. ¿Quién los trabajó? No me acuerdo la palabra. Entonces, lo importante que nosotros debemos tener claro hoy es que tenemos que escudriñar las enseñanzas y entender las advertencias que el Señor nos está dando. Repito, cuando Yeshua echa fuera los demonios y sana a esa persona, y los discípulos dicen, por Belcebú la echa. Al decir que por Belcebú lo echa, simplemente están blasfemando contra el Espíritu, porque es el Espíritu quien la hace. Ahora, si fuera contra Yeshua, contra su cuerpo, contra algunas cosas de él personal, bueno, sí, hay perdón. Pero si tú blasfemas contra el Espíritu, lo que hace el Espíritu, entonces tu consecuencia es de maldición y de pérdida de la vida eterna. Es mucho lo que tenía que decir, pero se me está acabando el tiempo. Tinges dice, la obra del Espíritu había dejado muy claro quién era Yeshua. ¿Te das cuenta? El Espíritu había revelado completamente el carácter mesiánico de Yeshua. Los fariseos rechazaron esta revelación y fueron un paso más allá. Blasfemaron contra Dios al acreditar a Satanás lo que el Espíritu había hecho. Blasfemaron contra el Espíritu Santo, el mismo agente de la revelación. En la historia, año 2023, esta palabra sigue vigente, primera de Juan. Así como en nuestros tiempos, hay quienes buscan desvalorizar la persona y la obra de Yeshua de muchas maneras. Cualquiera que niegue que Yeshua es el Mesías prometido o que afirme que Él no es divino o que no tomó carne humana, no fue hecho carne, la enseñanza de esta persona está alineada con el espíritu del anticristo. Así sencillito. Lo que pareciera muy normal ahora. Juan nos alerta para que pongamos especial atención en estas cosas. Quiero dejarlo hasta acá. Quiero que usted aprenda hoy precisamente lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y cómo podemos ver a muchos blasfemos enseñando sus profundísimas enseñanzas, y la gente que está más equivocada, que sabe, ay Dios mío, que yo digo, Padre Santo, ayuda, ¿no? Bueno, embelesado porque, wow, nunca me habían dicho esto, wow, ahora sí estoy aprendiendo. Acuérdate, las enseñanzas de nuestro Mesías, Él es el fundamento, Él es la base, Él es todo. Sin Yeshua no hay nada. Que el Señor te bendiga, será para la próxima, y que tengas una semana de bendición. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. Bye.